SER Podcast. Y mucha atención porque crece la tensión en Ceuta. Ahora mismo decenas de manifestantes están en la playa del Trampolín a la que han llegado tras romper el cordón policial. Alguno de ellos incluso está intentando quemar el campamento de las personas migrantes que siguen malviviendo la intemperie casi un mes después. Antes, estos mismos ultras han intentado bloquear el paso de los camiones de la Cruz Roja que se dirigían precisamente hasta esta playa para repartir comida. La Cruz Roja es una mafia, invasores, expulsión o Pedro Sánchez hijo de puta. Estos son algunos de los cánticos que se están escuchando en estas protestas, donde es verdad que al inicio sobre todo hay gente pacífica, pero también cada vez más radicales como estos. Ahí siguiendo el minuto a minuto a pie de calle está Miguel Ángel Mendoza. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, estoy en uno de los laterales de la desalinizadora, en esta parte de la playa Benítez. Al otro lado de la planta desalinizadora se encuentra la playa del Trampolín. Ahora mismo está completamente cercado ese acceso con la policía frente a mí. La policía que ha colocado varios vehículos, además de los agentes que están a pie. Observo cómo en la propia playa Benítez, al final del todo, donde estaban alojados los inmigrantes, de hecho se ha quemado tanto las tiendas de campaña como las chozas que se habían construido. Algunas incluso la han tirado al agua y se ha extendido una gran bandera de España. En estos momentos hay aproximadamente unas 400 personas, los ánimos se han calmado bastante y lo cierto es que llevan aquí aproximadamente unos 20 minutos. Esto ha partido desde la estación del ferrocarril, es decir, desde el puerto. El recorrido aproximadamente puede ser entre 2 y 3 kilómetros. Pues cualquier novedad, Mendoza, nos pides paso. De acuerdo. Hasta ahora. En fin, estamos a 27 de agosto, han pasado 29 días desde la entrada masiva de personas a Ceuta. El gobierno continúa sin aportar un dato sobre cuántos migrantes siguen a día de hoy en la ciudad autónoma. Hoy nos ha llamado poderosamente la atención que el dato de menores identificados que ha dado el Ejecutivo es inferior al que conocíamos hace unos días. El lunes el vicepresidente Carlos Cuerpo cifraba en 2.900 el número de menores filiados. El dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados en este caso por las autoridades, estaría ligeramente por encima de los 2.900. 2.900. Hoy los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres reducían casi a la mitad esa cifra. Según la información que tenemos a través de la Fiscalía, hay 1.475 menores identificados. 1.475 menores identificados. Ya han dado los datos, 1.475 filiados según Fiscalía de menores. Y ustedes dirán, ¿y qué ha pasado aquí? Pues hasta ahora les podemos avanzar aquí en la cadena SER que Interior contabilizó mal a estos menores. El propio ministerio reconoce que hubo un descuadre debido, dicen, a un problema informático. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno rebaja a la mitad la cifra de menores identificados. Corrige esa cifra porque era errónea. Según reconocen a la SER, desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, la Policía Nacional duplicó expedientes por un problema en el sistema informático que estaban utilizando. Los propios agentes han detectado ese fallo, un problema que se arrastró durante varios días y que ha provocado que en estas semanas se hayan incorporado en la base de datos de la policía casos nuevos cuando realmente no lo eran. Fuentes de Interior aseguran que tras depurar las estadísticas, la cifra correcta y definitiva por el momento de los menores identificados se rebaja a 1.500, lejos igualmente de la información que maneja el gobierno de Ceuta. Recordemos que fuentes del área de menores de la ciudad autónoma insisten en que la cifra de niños y adolescentes ronda los 3.000. Venga, y vamos a Valencia porque un incendio forestal obliga a evacuar al municipio del Salé, a varios campings de la zona y a desplegar a la unidad de emergencias del Ejército. Última hora, Radio Valencia, José Blasco. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Al menos unas 150 personas han sido desalojadas mediante autobuses del consistorio, a las que habría que sumar las que lo han hecho mediante sus propios vehículos. El incendio ya ha calcinado unas 48 hectáreas, casi el 6% de la devesa del Saler, que pertenece al Parque Natural de la Albufera. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, pide extremar las precauciones. Sí que le pido a todos los vecinos y vecinas que han sido evacuados que sigan cumpliendo, como han hecho tan magníficamente y de una manera ejemplar, todas y cada una de las indicaciones que se están dando para garantizar su seguridad.
Ahora mismo los 10 medios aéreos apuran las últimas horas de luz en los trabajos de extinción, en las que también participan la Unidad Militar de Emergencias, entre otros. Los albergues habilitados en 2 pabellones de la ciudad y han recibido a unas 50 personas. Dentro de una hora se reunirá el CECOPI. Y el tiempo para las próximas horas, Jordi Carbó, buenas tardes. Muy buenas tardes. Después de una jornada con realidades muy distintas, en el centro y noroeste de la península apenas se pasaba de los 20 grados, mientras nos acercábamos a los 40 en algunos puntos cercanos al Mediterráneo. A partir de mañana va a empezar a cambiar, es decir, donde las temperaturas han sido bajas estos días, empezarán a subir, un ascenso notable sobre todo durante las tardes del fin de semana. Dicho de otra manera, vuelve el ambiente plenamente veraniego a todo el país, además con muchas horas de sol, mañana todavía con nubes, pero ya no tantos chubascos como las últimas horas, de manera que ya no solo la ausencia de lluvia, sino también el calor, lo que decíamos, nos aproxima más al verano. Gracias, Carbó. Chao. Pues ya lo ven, vuelve el verano y sigue la Liga, sigue carrusel. El Barça recibe al Athletic en el Camp Nou. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 2 partidos aplazados en su día en la primera jornada. A las 8:30 comienza el Celta Osasuna y a las 9 ese Barça Athletic Club de Bilbao. Además, comentaremos cómo ha ido el sorteo de la primera fase de la Champions para los 5 equipos españoles. El Barcelona tiene un grupo duro donde están el City, el PSG o el Aston Villa. El Real Madrid más asequible, aunque tendrá enfrente al Inter de Milán, al Arsenal o a la Roma. El Atlético de Madrid, grupo difícil con el Bayern de Múnich, el Manchester United y el Liverpool. El Betis debutará con el Arsenal, el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. Y el Villarreal, quizá el equipo que ha tenido peor suerte, un grupo donde están Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool y también el Nápoles. Gracias, Gallego. Empieza hora 25. Y preocupados por el estallido de la tensión en Ceuta. Antes incluso de la manifestación de esta tarde, el gobierno ya ha hecho un llamamiento a la no violencia y ha pedido al resto de grupos que le acompañen en este discurso. Lo ha dicho desde el Congreso el ministro y responsable del Mando Único, Ángel Víctor Torres. Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. Porque también creo que sería bueno que hoy, aparte de los requerimientos que le van a hacer al gobierno de España a través del ministro que comparece, también todos se sumaran a un mensaje claro de no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. Pues le han preguntado por ello a la portavoz parlamentaria del PP, a Esther Muñoz, que en lugar de poner el foco en eso, en los violentos, ha preferido responsabilizar al gobierno de los disturbios. Mire, yo lo que creo es que el gobierno está intentando buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del gobierno. Es el Estado y el gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno ponga orden. Gente desesperada que quiera poner orden. Esto es antes de lo que ha pasado esta tarde, pero vamos a recordar que es que están quemando el campamento de las personas migrantes. Hoy se ha plantado en Ceuta José María Aznar, que no hizo ninguna visita a la ciudad autónoma en sus 8 años como presidente, parece que no encontró el hueco, hoy sí, ha pedido desde ahí un cambio de gobierno. Y hace falta una política exterior que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión, sin aliados con los que contar en las crisis. En suma, es necesario un cambio completo en la política y la dirección política del país para que cuando la nación sea puesta a prueba, todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá. En fin, Aznar le ha lanzado este dardo el ministro Félix Bolaños, también desde el Congreso. El presidente del Gobierno ha visitado la ciudad de Ceuta 4 veces, siendo presidente del Gobierno. 4 veces. La última en este último mes. 4 veces. Otros presidentes del Gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca jamás fueron como presidentes del Gobierno en visita institucional a Ceuta. Nunca jamás. Y mientras, Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hay varios grupos políticos que están denunciando el uso partidista que, según ellos, está haciendo el PP de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha convocado manifestaciones simultáneas en todos los ayuntamientos de España por la situación de Ceuta. Sí, varios grupos políticos, entre ellos PSOE, Sumar, Esquerra o Junts, que están denunciando el uso partidista que dicen está haciendo el Partido Popular de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias. En un comunicado conjunto aseguran que la presidenta, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, del Partido Popular, ha convocado de manera unilateral, sin consultarlo con el resto de miembros de la Junta de Gobierno, concentraciones simultáneas en todos los ayuntamientos de España para denunciar la situación en Ceuta. Aseguran que Génova pretende utilizar esta institución en su estrategia de desgaste al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y un día más toca destacar que una de las mayores preocupaciones es la situación de los menores no acompañados. El Partido Popular insiste en que la única solución es devolver a todos con sus familias, pero la realidad es que no es un proceso fácil que se pueda hacer a la ligera. Lo ha dejado claro hoy la ministra de Infancia, Sira Rego. Que somos muy garantistas y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. No la hay. Y ahí lo que nos toca, como sociedad, como Estado de Derecho, como sociedad democrática, como sociedad de acogida, lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños, cuando no es posible el retorno. Pues palabras de la ministra Rego después de la conferencia sectorial de infancia, una reunión entre gobierno y comunidades donde el Partido Popular ha impedido que se hable precisamente del reparto de menores migrantes desde Ceuta hasta la península. Lo que sí se ha acordado es la transferencia de 25 millones de euros para atender mejor a estos niños y adolescentes. Belu Jiménez. Todas las comunidades existentes han aprobado apoyar a Ceuta con esta partida de 25 millones y solo se han negado a Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias de infancia dependen de Vox y que además han dado plantón hoy a la ministra, como ya avisaron ayer que harían. Sira Rego reprochaba así hoy a Feijóo estas ausencias. Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta y la verdad es que, que es lamentable. La ministra ha negado también que se vaya a hacer una devolución masiva como pide el PP y ha recordado que la prioridad del gobierno es la reunificación familiar, pero que para estudiar cada caso es imprescindible la acogida en la península. La manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a península. Y ha ofrecido a las comunidades 4 opciones para coordinar esta gestión, entre ellas que se lleguen a acuerdos bilaterales entre Ceuta y cada comunidad autónoma para acoger menores o que se haga a través de instituciones privadas, opciones que el gobierno dice le da a Ceuta, aunque es la ciudad autónoma la que tiene la última palabra porque les pertenece a ellos la tutela de estos menores. Pues para poder acelerar todas las gestiones, para blindar el bienestar de estos menores, pero también del resto, es imprescindible reforzar juzgados y la Fiscalía. Eso es lo que están pidiendo desde la ciudad autónoma y a eso se han comprometido tanto la Fiscal General del Estado como el Gobierno en su visita a la ciudad. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de reforzar en el día a día de los juzgados y en esa función exclusiva de la Fiscalía, que es determinar la edad de los migrantes que se dicen menores. Esta vez se busca refuerzo entre fiscales de la península, después de que la bolsa de empleo de Ceuta quedase desierta. Lo anunciaba Teresa Peramato hoy en la ciudad autónoma. Hemos conseguido que se nos concedan un destacamento de 3 fiscales que vendrán de la península, que vamos a poner en marcha el día 31, lo vamos a ofrecer a todos los fiscales de la península y que esperamos tener resuelto el día 14 para reforzar la Fiscalía y agilizar al máximo los trámites. Para incentivar que se forme este destacamento de 3 fiscales, Justicia ha aprobado un complemento salarial de 840 euros y cubrirá también la vivienda. La convocatoria se abrirá el próximo lunes para un refuerzo que se extenderá desde el 14 de septiembre y hasta que acabe el año. Pues llevamos días preguntándonos qué va a pasar con la vuelta al cole en Ceuta, qué va a pasar con estos niños y adolescentes cuando empiecen las clases el 8 de septiembre. Pues bien, Joan, todavía no tenemos todos los detalles, pero sí alguno más. Sí, porque el Ministerio de Educación está preparando un plan específico para atender a los menores extranjeros no acompañados. No es sencillo porque no todos tienen las mismas necesidades, no todos hablan español y ahora mismo no hay recursos suficientes en Ceuta para hacer frente a todo esto. De momento, el secretario del ramo ha trasladado a las familias que no van a estudiar con el resto de alumnos de Ceuta. Y sobre otra de las preocupaciones de los padres ceutís, sobre ese supuesto riesgo para la seguridad de sus hijos, les contábamos anoche que habrá policías uniformados y también militares en los entornos de los colegios, en las paradas de autobús. Pues bien, hoy en la SER les estamos avanzando que también va a haber vigilancia privada dentro de los centros. Laura Gutiérrez. Sí, será mañana cuando se empiece a cuantificar el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las inmediaciones de los centros educativos, mientras que el Ministerio de Educación ya ha empezado a trabajar en la contratación de la seguridad privada que va a desplegar también dentro de los colegios y los institutos. El secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, dice que estarán desde el día 1 en los colegios, como han pedido los docentes, y que se mantendrán el tiempo que sea necesario. Estamos dispuestos, evidentemente, a que esa seguridad se mantenga, insisto, durante el periodo que fuese necesario. Lógicamente, tiene que ir disminuyendo la cantidad de migrantes que ahora mismo hay en Ceuta. Los estudiantes creen que esta solución ayudará en la vuelta a las aulas, pero que necesitan cuanto antes la normalidad. Adil Hamed es presidente del movimiento estudiantil de Ceuta. La realidad es que en el colegio tampoco puede convertirse en un búnker. La tranquilidad no llegará si poniendo a una gente en cada esquina, sino resolviendo esto ya de una vez. Los jóvenes piden también que desde el primer día de clase se atiendan sus problemas de salud mental. Hora 25. Pablo Tallón.
Y en lo que tiene que ver con la situación sanitaria de Ceuta, hoy la ministra Mónica García ha desmentido de nuevo que haya ningún tipo de emergencia o de colapso del sistema y ha acusado al PP de alentar, dice ella, la xenofobia y el alarmismo. Marina Fernández. La sanidad ceutí está tensionada, los distintos servicios están atendiendo a muchas más personas al día de lo habitual, pero no hay colapso, ha insistido Mónica García. Hay más de 100 camas libres en el hospital y 17 migrantes ingresados. Que ha habido alarmismo e intoxicación por parte de las derechas de este país. Y es contrario a los criterios mínimos imprescindibles de defensa de la salud pública y de nuestra convivencia. Y ha habido, en opinión de la ministra, propuestas directamente xenófobas, como la de Feijóo de confinar a migrantes contagiados. Es un prejuicio xenófobo revestido de apariencia técnica. Carmen Fúnez, del PP, ha evitado responder sobre esa petición de confinamiento y ha recordado a la ministra que son los profesionales sanitarios los que vienen denunciando una situación límite. Pero eran los profesionales los que hablaban de crisis, los que hablaban de colapso, porque ellos sí miraban a los ojos a los ceutíes que querían seguir recibiendo sus tratamientos, su asistencia sanitaria. Sanidad insiste en que no se ha cancelado ninguna cita, prueba o intervención para los ceutíes y hay 100 refuerzos trabajando. La semana que viene, ha anunciado la ministra, va a empezar la vacunación de migrantes con las dosis donadas por las comunidades. Pues también desde el Congreso el ministro Bolaños ha vuelto a defender a Marruecos, negando que tuviera algo que ver en la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio. Un Bolaños que también desmiente que los servicios secretos tuvieran información precisa sobre la magnitud. Información sobre cuántas personas pretendían llegar a España. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes. El ministro se ha mantenido hoy en la postura de la Moncloa. No hubo avisos de que podían cruzar 70.000 personas a Ceuta. El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Los grupos siguen ahondando en las divisiones entre defensa e interior, pero hoy le han pedido más explicaciones a Bolaños sobre un asunto en el que Robles no quiso detenerse, el papel de Marruecos en la crisis. El PP cree que está faltando firmeza con el país vecino. Cuca Gamarra. No cabe intentar no ofender a quien consintió o alentó esta invasión. También los grupos de la izquierda están convencidos de que el Reino alagüita no colaboró para frenar el cruce. Lo han expuesto Sumar, Bildu y Esquerra. No evitaron ni avisaron de la avalancha que se producía. No hace falta ser Pericles. Si tenemos en cuenta los hechos, los testimonios de lo ocurrido el día 30 y día 31, que ya digo que es difícil y es complejo y en cierta manera les entiendo, pero hombre, tampoco hagan de pagafantas. És una cosa que per poc que se sàpiga diplomàcia ho trobo inaudit. Decía el portavoz republicano que la postura con Marruecos es inaudita, que se ha tolerado lo que no se le habría permitido a países como Francia o Portugal. A todos ellos Bolaños les ha contestado con firmeza. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Por eso les pide contención y prudencia con un país con el que cree que España debe cuidar las relaciones de vecindad. Y quieren saber qué opina Pedro Sánchez de Marruecos, cómo ha vivido las críticas, qué va a pasar con los presupuestos generales, con la legislatura y otras muchas cuestiones. Pues no se preocupen porque Aimar Bretos le va a preguntar por esto y por muchas más cuestiones el próximo lunes a las 8:30, en Hoy por Hoy, en el inicio de la nueva temporada de la SER, que no se pueden perder. Hora 25, con Pablo Tallón. Y este es el sonido de los helicópteros en Nepal que continúan haciendo labores de búsqueda tras las gravísimas riadas de ayer en la frontera con el Tíbet, provocadas, como saben, por el colapso de un glaciar. El balance de muertos asciende ya a 392, mientras las autoridades continúan buscando unos 1.000 desaparecidos. Pablo Morán. Lo que se teme ahora es que se produzcan nuevas riadas por la acumulación de agua en los embalses de la zona que amenazan con desbordarse. La primera ola gigante de ayer la produjo el desprendimiento de un glaciar en las cumbres de Himalaya. Un enorme trozo de hielo afectado por el retroceso de esas nieves que cayó al vacío en un acantilado de 1.200 metros y provocó la gran riada en los escarpados valles de la frontera entre Nepal y Tíbet, como explica la SER Eñauti Zaguirre, geógrafo vasco que está en esa cordillera afectada. Pues a partir de ahí vino o se desencadenó, ¿no?, todo ese proceso, todo ese efecto dominó de caída de hielo y rocas que después activan toda una serie de sedimentos, barro y se desencadena pues una gran riada, lo que se conoce como un flash flood, ¿no? Una riada repentina muy rápida
desde la cabecera de un valle abrupto hacia al final, hacia las cotas bajas. Esa riada avanzó a lo largo de más de 100 kilómetros, arrasando con todo a su paso, aldeas enteras, infraestructuras, población, incluidos turistas y peregrinos. Alrededor de 800 desaparecidos son extranjeros procedentes de una treintena de nacionalidades distintas, incluidos los 4 españoles confirmados esta mañana por exteriores. Y la tarde nos deja una noticia histórica: la muerte a los 83 años de Ratko Mladic, el exgeneral serbo-bosnio condenado por el genocidio de Srebrenica, que es la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El conocido como carnicero de los Balcanes ha muerto en la cárcel de La Haya, en la que cumplía cadena perpetua. Victoria García. Ratko Mladic, culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad en Bosnia por el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, ha muerto este jueves a los casi 84 años en la prisión de La Haya, donde cumplía cadena perpetua. Este era el momento en que la jueza leía su sentencia. Fue el carnicero de los Balcanes. Bajo su orden murieron 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica, a los que previamente había prometido salvaguarda. También fue el responsable de meses de asedio a Sarajevo, que dejaron centenares de muertos por sus francotiradores y sus tanques. Es el autor de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Soy Ratko Mladic, decía el general serbio de Bosnia. Su compañero de crímenes, Radovan Karadzic, de 81 años, sigue cumpliendo condena en la cárcel. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y a esta hora de la tarde, la Guardia Civil y la policía siguen buscando a los ladrones del tesoro de Villena. Estamos hablando de un robo gravísimo, del robo de decenas de piezas encontradas durante la Edad de Bronce y que tienen un valor incalculable. Un grupo de asaltantes entraron anoche en el Museo Arqueológico de la ciudad y se las llevaron en solo 4 minutos. Ahora el municipio está desolado ante la pérdida de este símbolo de su identidad. Radio Villena, Paco Tomás. Eran 3 encapuchados los que entraron, fuera 2 o 3 personas más y 2 coches de alta gama para emprender la huida. Así se desprende de los datos de las cámaras de seguridad en un robo, parece que perfectamente preparado en tan solo minutos, precisamente el día en el que las limpiadoras no iban a trabajar a eso de las 5 de la mañana, puesto que lo hacen días laborables alternos y marcando antes una falsa alarma como señuelo en un polideportivo que se encuentra en el extra radio para de esa forma distraer a la policía. Los ladrones, que portaban barras de hierro, arrancaron un ventanal, destrozaron las vitrinas y sabían lo que debían llevarse, puesto que dejaron la réplica de las piezas del tesoro que también estaban en el museo. El valor del oro que hay en cuencos y brazaletes podría estar en torno a 1.700.000 euros. Y en Zamora, la Fiscalía está investigando a un sacerdote acusado de abusar de varios menores en su parroquia. Ha sido el obispo de la ciudad el que lo ha hecho público tras suspenderle del cargo. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y la empresa fabricante de chips Nvidia se está disparando en bolsa un 10% después de demostrar una vez más lo rentable que es la inteligencia artificial. Para que se hagan una idea, en un año ha duplicado sus beneficios con unos ingresos de aproximadamente $1.000 millones al día. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, las expectativas sobre el sector son cada vez más altas, pero Nvidia las vuelve a pulverizar con unos resultados que han sido mucho mejores de lo esperado. En el segundo trimestre ha facturado $92.000 millones. Es casi el doble que hace un año y además traduce en beneficios buena parte de ese dinero, porque el que es el mayor desarrollador de microchips del planeta ha ganado en 3 meses 60.000 millones, lo mismo que todo el IBEX 35 en un año. Nadie quiere perderse la revolución de la inteligencia artificial, es lo que ha dicho su número 1, una revolución que después de estos resultados aleja, al menos puntualmente, el fantasma de una burbuja, el temor a que los fabricantes de chips estén alimentando con financiación a sus propios clientes. Y las actas del Banco Central Europeo confirman que la subida de tipos de interés va a llegar en septiembre. En la última reunión del BCE, varios gobernadores apostaron por subir ya los tipos, pero aceptaron esperar a septiembre para tener nuevos datos y comprobar cómo evolucionaba la situación. Ahora la sensación es que el nivel actual de tipos no es suficientemente restrictivo para que la inflación regrese al 2%. Jordi Fábrega. En su última reunión, en julio, el Banco Central Europeo decidió mantener los tipos de interés, pero los mismos gobernadores que tomaron esta decisión hablaron de hacer una pausa y, según las actas del encuentro que se han conocido hoy, insistieron en dejar claro públicamente que esa pausa no
no suponía en ningún caso que el proceso de subida de tipos de interés hubiera terminado. Según las actas, algunos gobernadores consideraron incluso que los datos que tenían entonces ya señalaban la necesidad de volver a encarecer el precio del dinero porque el nivel actual no frena la actividad económica. Pero acordaron de forma unánime esperar a la reunión de septiembre del día 10 para tener más datos sobre la mesa y poder así encarecer entonces el precio del dinero. Y aquí en España, en Huesca, un trabajador ha muerto tras quedar atrapado en el derrumbe de un edificio en el municipio de Sariñena. Además, 2 operarios han quedado heridos. Redacción en Aragón, Julia Marinescu. Los 3 operarios se encontraban realizando labores en el interior del edificio cuando este se vino abajo. Uno de los trabajadores logró salir por sus propios medios, mientras que los otros 2 quedaron atrapados, uno de los cuales ha fallecido y el otro ha sido rescatado con vida por los bomberos tras unas 4 horas de desescombro. Con este último suceso, Aragón suma 21 fallecidos en accidente laboral en lo que va de año. José de las Morenas, UGT. Han perdido la vida donde iban a ganárselo y esto evidentemente empieza a ser casi más un parte de guerra que una estadística de siniestralidad laboral. Y estamos a la espera de conocer la investigación de las circunstancias que han concurrido. El dispositivo continúa trabajando en la zona para asegurar la estructura y garantizar las condiciones de seguridad tras el derrumbe que ha conmocionado a esta localidad de unos 4.000 habitantes. Y hoy hemos conocido la muerte de la artista japonesa Yayoi Kusama. Ella era una de las últimas reinas del pop art, conocida por sus puntos, sus redes y sus repeticiones relacionadas con el infinito. Ha muerto a los 97 años en un hospital de Tokio, Raquel García. Con 97 años, Yayoi Kusama era la artista viva más cotizada del momento. Las entradas para sus exposiciones se agotaban con meses de antelación. Conocida por sus famosos lunares y sus espacios repletos de espejos, Kusama sufría problemas mentales. Convertida en fenómeno de masas, sus obras coloridas escondían, sin embargo, una lucha personal contra sus alucinaciones, su depresión, un trastorno depresivo compulsivo y el rechazo de su familia a que se dedicara al arte. En los años 60 se marchó a Nueva York, donde comenzó una carrera que culminó con el reconocimiento de los grandes museos y las mejores galerías del mundo. Llevaba ingresada décadas en un hospital psiquiátrico a pocos minutos de su estudio, donde estuvo trabajando hasta el final. Aquellos puntos, sus calabazas gigantes y esas originales intervenciones que hacía del espacio público la convirtieron en una de las artistas más inspiradoras y originales del último siglo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.